Bien, seguimos charlando con Enrique Mahler, con Heini. A ver, le pido al director, por favor, si puede poner la foto donde estaba todo el grupo de chicos hace un ratito, que estábamos mirando esa foto. A mí me contaron, en esa foto me contaron que quien está ahí es la que está bien adelante, ¿no? La más chiquita de todas. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Me corregís? No, sí. La alta, la que está es la más alta. Mío, sí, la que está es al lado, tu esposa, Berta, ¿no? Sí. Y me contaron que dicen que querían que te ponga al lado tuyo y vos no querías saber nada. Ella no quería saber nada. No, ella no quería saber nada. ¿Sí? No, con ese polaco cabeza blanca y no me voy a parar. No quiso saber nada. No quería. Después bueno, sí. seguimos recorriendo las fotos, por favor. Empezamos a ver. Bueno, y esto tiene que ver ya un poco más adelante, ¿no? Con el casamiento, ¿no? Sí. ¿Esto dónde fue? En el Alcázar, en aquel entonces era capilla, porque ahora sí es parroquia, pero fue capilla, Inmaculada Concepción, que ahí donde me bauticé, hice mi primera comunión, mi confirmación, me casé y bauticé mis dos primeras hijas. Mira vos, Mira vos. Lindo recuerdo. Seguimos con las fotos. A ver, y también donde era monaguillo en esa. Esa es mi primer nena, la mayor, Marisa. Bueno, pero esa faceta del bigote, por ejemplo, y pelo, ¿no? Eso es algo de familia, ¿no? ¿O no? Sí. La falta de pelo. Sí, mi viejo era bastante pelanca. Sí. Bueno, esta es tu primera hija, ¿no? Esta es mi primera hija. Sí, pasamos a otra secuencia, por favor. A ver, otra de las fotos. Bueno, esta. Ahí hice el bautismo de la segunda. Sí, no, esa es la capilla que te decía, también de la iglesia de Paraná. Bueno, parroquia. Heini, ¿en qué año ingresaste al banco? En el año 1977, el 3 de octubre del año 1977, en Puerto Rico. En Puerto Rico. En el entonces Banco de Iguazú. Que después fue absorbido, ¿no? Sí, fue absorbido. Pero yo no pasé esa época porque ya me había hecho el cambio al Banco Provincia. Eso yo lo hice en el año 81, estando acá ya en Monte Carlo. Yo ingresé en el 77, en el 78 pedí mi traslado acá a Monte Carlo porque, bueno, con mi esposa queríamos vivir nuestra vida más bien solos y como estaba embarazada decíamos, bueno, que iba a haber mucho mimo de los abuelos y queríamos estar solos. Y bueno, entonces se dio una oportunidad y también, como te decía hoy, que el Pedro Naice tuvo mucho que ver en mi vida de bancario y bueno, él me dio el puntapié, así vamos a decir, y el ánimo para que venga para acá. Se dio una vacante y bueno, vine y realmente ahí se inició mi carrera bancaria. Yo el 2 de noviembre del año 78 vine acá a Monte Carlo y ahí nomás sobre la marcha me dieron el cargo de cajero tesorero. Bueno, y ahí empezó mi vida bancaria. Y en marzo del 79, por un decreto o por una conciliación de la asociación bancaria, se dispuso de que no podía estar un cajero como auxiliar a cargo de una tesorería. Entonces ahí tuve mi primer ascenso a firma autorizada. Al año y 3 meses, 4 meses, 5 meses ya tuve mi primer ascenso. Y al poco tiempo ya me ascendieron a jefe de división, bueno, y ya estuve a cargo de la tesorería. Y bueno, de ahí hasta el año 81, donde cambié al Banco Provincia. En aquel entonces Banco Provincia. Sí, aquel entonces Banco Provincia de Misiones. Y ahí, bueno, volví atrás toda mi carrera, porque para ingresar al Banco Provincia yo tuve que renunciar a toda mi jerarquía, volví como auxiliar y empecé de vuelta a remar desde abajo. Y bueno, pero no duró mucho porque en el año 83 tuve mi primer ascenso a firma autorizada, recuerdo que fue también ya un pequeño logrito. Y en ese mismo año, en diciembre, el amigo Marcelino Ruiz tuvo un accidente y él estaba a cargo de la tesorería y lo tuve que reemplazar. Y él era el tesorero. Y bueno, después lo trasladaron a él a Almirante Brown y quedé por unos pocos días. Y luego seguía mi trabajo ya como cajero, ingresé en la caja.
cuando se fue Basualdo y Belloni del banco, que yo ocupé un poco el lugar de Basualdo como cajero. Y allá en el año 87, Pedro Arapchuk, no sé si recordás, él estaba de tesorero acá, lo trasladaron y bueno, y ahí me preguntaron si yo me animaba a quedarme como tesorero. En esa época era todavía Banco Provincia. Sí, el Banco Provincia siguió hasta el año 95. En el año 95 recién se privatiza y ahí pasamos a ser Banco Macro. Ahí hasta el momento. Hasta el momento, exactamente. ¿Cuántos años faltan para jubilarse? Para mí me faltan todavía, bueno, ahora voy a hacer la cuenta, 9 años y 5 meses. Todavía. Y tengo 35 años de aporte. Mirá vos, sí. Son muchos Muchos años. Jaime, quiero dejar de lado la cuestión que tiene que ver exclusivamente con la parte laboral, porque es una parte de cada uno, ¿no? que siempre hacen su trabajo. Y quiero entrar en la otra parte que es la verdadera, la que a mí me interesaba hablar con el hombre público, porque quieras o no, el espacio que ocupás como diácono de la iglesia es un espacio público, más allá de que pertenezca a una congregación religiosa. ¿Cómo nace esa vocación por involucrarte en el trabajo de diácono? Porque es un trabajo también, más allá del servicio que prestas. Bueno, en realidad mi vida religiosa ya fue de niño, porque cuando yo tenía 8 o 9 años, hasta los 12, 13, yo era monaguillo. Y recuerdo un día que el sacerdote que lo ayudaba me invitó para que vaya al seminario, y incluso fue a visitarle a mis padres, y ahí mi papá me dijo que no, que él quería ser abuelo. Y tampoco insistí, y quedó ahí. Y bueno, cuando estuve acá en Monte Carlo con el tema de la catequesis familiar, que gracias a ella le doy gracias a Dios por haber permitido a la Iglesia Católica insertar ese tema de la catequesis familiar, que fue que me volvió a motivar a ser diácono. Y recuerdo en un encuentro que estábamos en la escuela de frontera, donde vino nuestro obispo, Monseñor Piña, a dar un encuentro, y ahí fue, ¿cómo se llamaba el movimiento que estaba Carlitos Báez? Estaba Carlitos Báez al principio, sí, Comunidad de Base. Comunidad de Base. Fue un encuentro ahí, y no sé cómo el padre obispo comentó de la necesidad del laico de participar y que podía ser diácono. Y ahí parece como que Diosito dijo: bueno, Enrique, ahí está tu vocación, ahí tenés que ser. No pudiste ser sacerdote, pero como esposo también podés ser parte de la iglesia, y podés ser servidor y podés ser diácono. Y tal es así que el que me llevó a mí a la escuela de ministerio fue mi compadre Meili, y él al poco tiempo dejó, pero yo no dejé. Él se dedicó a la política, cosa que yo no quise, y bueno, me dediqué a la otra parte, a la política de Dios. ¿Cómo tomó la familia esa decisión? Porque esta es una decisión, no es una decisión fácil, ¿no? No, por supuesto. Involucra mucho compromiso también. Bueno, al principio, como yo me iba solo a la escuela de ministerio y me empezaron a dar los primeros pasos, el primer paso para el diaconado es el lectorado, hasta ahí venía todo bien, el apoyo fue bastante bueno de parte de toda mi familia, el acolitado también. Pero cuando me tocó la parte del diácono, como que hubo un poquito un freno de parte de todos. Una reticencia, sí, ¿no? Sí. Pero, ¿de quiénes especialmente? Especialmente de mi esposa. No tanto de mis hijos, pero de mi esposa. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Berta es muy sensible, muy atenta a mí, a todo lo que me pasa. Y creo que ella también es parte de todo, ¿no es cierto? Te brillan los ojos cuando hablas de Berta. Obviamente que sí, me emociona mucho, la amo. Mirá qué bueno, ¿eh? Qué bueno, no todos los días se puede escuchar eso, ¿no? Ahora, a partir de esa aceptación de la familia, para decir, bueno, un integrante de la familia es diácono, ¿no? A partir de ahí, ¿qué cambia en la vida de una persona? Y cambia mucho, porque somos una familia consagrada a Dios. Ya no soy yo solo, porque el diaconado
hace a toda la familia, no solamente a uno, sino que todos forman parte. Y bueno, como te decía, Berta es parte de eso, porque ella está en los detalles, de que a mí esté bien planchado mi alba, que esté bien, que no me olvide de preparar el tema, y que lea esto, que lea lo otro, y que me ayuda, que está atenta, y cuando yo voy, ella está hincada de rodillas, para que no haga papelones, ¿no es cierto? Mira vos, vamos a contarle un poco a la gente que por ahí quizás no conozca, cuando habla de hincada de rodillas, está rezando. Obviamente está rezando que sí, para que las cosas salgan bien, ¿no? Veíamos algunas imágenes, señor director, por favor, si podemos poner, que tenían que ver justamente con ese paso, ¿no? Esto tiene que ver con la ordenación, ¿no? Sí. A ver si podemos volver, ahí está, bueno, esto ya es... Esa fue mi primera celebración en barrio San Lorenzo, donde tengo la Virgencita, que es a la que le debo mucho. Sí, ahí estamos celebrando. Está bien. A ver si podemos ir un poquitito para atrás antes de ir a esta foto, que ya vamos a hablar de la parte de la familia. Hay una imagen que a mí me llama mucho la atención y que por ahí la gente no conoce, ¿no? Esa imagen, la imagen de la postración. ¿Qué significa? Bueno, ahí significa... ¿Qué significó para vos estar en ese momento, en ese preciso momento, en esa posición, entregándote a esa función, ¿no? Que no es una cosa fácil, porque uno dice, no, es el diácono el que está en la iglesia, pero yo me imagino que muchas cosas pasan en ese momento, ¿no? Sí, tantas cosas. Esa parte, lo que se pueda contar, ¿qué te pasó en ese momento preciso? Y bueno, más que nada... salvando la emoción, salvando los nervios, salvando los nervios, sí, bueno, mirá que pensar que, bueno, a partir de este momento yo tengo que ser distinto, y no tan distinto tampoco, porque uno en la vida es lo que es y sigue siendo igual, no cambia. O sea, lo único que cambia, bueno, en realidad sí cambia mucho, ¿no? Porque uno ya es un consagrado, uno se debe más a Dios y tiene que vivir lo que uno dice, porque si yo no vivo lo que digo, estoy mintiendo a la sociedad y mintiéndome a mí mismo y mintiendo a Dios. O sea, si yo te digo a vos, no mientas, y yo estoy mintiendo, es lo que le digo siempre a mis hijos. Si yo les digo a ustedes que no mientan y yo estoy mintiendo, no sirve. Yo tengo que vivir lo que propongo que se haga. Bueno, y en ese momento se me cruzaron tantas cosas en la mente, porque hasta creo que en un momento tenía el común del miedo, ¿no es cierto? Claro, porque sí. Era un compromiso muy grande, no sé si compromiso, sino un paso muy grande que vos das, y vos decís, la pucha, ¿qué es lo que me va a pasar acá? Una anécdota, ¿no? Me decía mamá, ¿y ahora qué va a pasar en tu pareja? Le digo, mamá, sigue igual, porque ella creyó que yo a partir de ese momento no tenía que tener más ya ni relaciones ni intimidad con mi pareja. Y no es así. Entonces, fue un poco anecdótico, sí, ¿no? Porque, bueno, pero son todas cosas que fueron superando después con el tiempo, el comentario y todo. Pero bueno, ese fue un momento muy importante en mi vida. Que antes que me olvide, que quería decir algo de esto, de que el ser diácono también le debo a alguien que en la comunidad muchos lo quisieron, pero muchos también lo han echado flit. Como se dice habitualmente. Como se dice habitualmente, que es el padre Alfonso. Yo al padre Alfonso me saco el sombrero, me agacho. Sombrero que le hicimos dejar ahí afuera. Me dejar ¿no? afuera, sí. Exacto. Porque realmente es otra parte de mi vida que le debo a él. Ese cambio también brusco que ha dado en mi vida, se lo debo a él. Por supuesto a mi familia, ¿no? Pero la parte como director espiritual, como amigo, como segundo papá, realmente para mí fue muy importante en ser diácono. Qué bueno tener un recuerdo de ese tipo, ¿no? De ese tipo de recuerdos así que hacen que justamente, bueno, como decía recién, ¿no? Hay gente que lo quiere, hay gente que no, pero bueno, pero que marcó una época en Monte Carlo. Sí, obviamente que sí. Y yo más que nada digo que no lo querían porque él tenía la costumbre de decir las cosas muy en la cara, y a veces en la forma que lo decía lastimaba. Cosa que yo también tengo, sin ir más lejos, cuando en este último tiempo estaba haciendo los bautismos, celebrando los bautismos,
hasta incluso llegaron a enojarse conmigo porque dije unas cuantas cosas que molestaron. Una de las cosas que dije que si yo voy a pedir un sacramento es que tengo que vivirlo. Entonces, si yo no estoy casado bien por iglesia, mal puedo pedir un sacramento que es el primer sacramento de la iglesia, que es el bautismo para mi hijo. Entonces, si yo no vivo algo, no puedo pedir algo para alguien que no lo voy a vivir tampoco. O sea, yo tengo que vivir con el ejemplo. Bueno, por ahí a veces hay cosas que yo digo que molestan y chocan. Y también hago propicia esta oportunidad para pedir perdón si alguna vez ofendí a algún feligre, a algún amigo, con mi forma brusca de decir las cosas. Pero es la forma mía y es la forma que aprendí, porque la aprendí del padre Alfonso. Mira vos, ¿eh? Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, me dicen ustedes, y si continuamos un ratito más, vamos a una pequeña pausa y enseguida entramos en la última parte del programa de hoy, charlando con Enrique Heini Mahler. Ya volvemos.